historia de hoy, tenemos nuestros amigos aquí. ¿Cuántos amigos tenemos? Contamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista especial de Radio SBS. Estamos aquí en la casa de los Wiggles con Frank Madrid, que todos conocen, que es una persona muy reconocida de nuestra comunidad hispana aquí en Australia. Muchos lo conocen como promotor cultural, han ido a los conciertos y a los eventos culturales que él ha organizado aquí en Australia, pero ahora lo vemos con el suéter rojo, con el skivvy rojo, como Francisco, y no como Frank Madrid, sino como Francisco, el Wiggle rojo, los Spanish Speaking Wiggles. Frank, bienvenido una vez más a los micrófonos de Radio SBS. ¿Cómo estás? Encantado de estar acá, Claudiana. Gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar de vuelta con la audiencia de SBS. Frankie, cuéntame, ¿cómo es esto que ahora eres un Wiggle? Bueno, hay un poco de historia detrás de este acontecimiento. Hace aproximadamente 15 años, los Wiggles filmaron la serie Los Wiggles en español. Hubo audiciones, asistieron cientos de personas de la comunidad latina y luego de hacer un campamento de Wiggles, escogieron a 4 Wiggles, 2 chicas y 2 chicos. Uno de ellos fui yo. Esa serie se filmó en aquel entonces y ahora la estamos relanzando a través de YouTube y estoy de vuelta, orgullosísimo de vestir el skivvy rojo. Y cuéntame, ¿cómo ha cambiado esos Wiggles de hace 15 años con los Wiggles contemporáneos? Es un momento muy especial, es un momento fantástico, histórico, porque ¿qué sucede? Los Wiggles, el contexto donde operan los Wiggles ha cambiado, hay una necesidad trascendental de traer diversidad a la escena. Los Wiggles están conscientes de la importancia de la diversidad cultural y en ese sentido es un momento especial porque están expandiendo la audiencia, están hablando en términos globales, estamos difundiendo la cultura hispana, estamos conversando en español, le estamos transmitiendo a millones de personas el valor del sonido del español y bueno, estamos creando y jugando, cantando y bailando en español, que ya de por sí es una cosa fantástica. Cantemos la canción de la familia de los 5 dedos. 1, 2, 3, 4. Papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo les va? Mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo les va? Hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo les va? Hermana dedo, ¿dónde estás? Frank, hablabas de la diversidad cultural, hablabas de la necesidad de cantar y bailar en español. Entonces, o sea, esta iniciativa de los Wiggles, the Spanish Speaking Wiggles, ¿es para enseñarle a los niños australianos a cantar y a bailar en español? Yo creo que los niños del mundo van a tener oportunidad de escuchar temas en español, historias en español, cuentos en español, y yo creo que tiene una cantidad de beneficios. Primero, pues, niños de cualquier idioma están expuestos a otro idioma y estoy seguro que va a despertar la curiosidad por el español. Al mismo tiempo, si hablamos de los hijos de australianos o de primera generación cuyos padres se comunican en inglés y están interesados en que los niños hablen español, van a tener esa posibilidad de escucharnos a nosotros hablar en el idioma de papá y mamá. Y va a ser, y no solamente eso, es un Wiggle el que le está hablando
en español. Entonces eso tiene un significado muy especial en términos de educación, y también yo pienso que va un poco más allá, porque hablamos de exactamente de la representación, de encender, ver la televisión o estar en YouTube y verse a sí mismos en las pantallas. Para mí es algo muy importante. En ese sentido, ¿han consultado con educadores, han consultado con profesionales en el desarrollo infantil en cuanto al desarrollo de las canciones y de los contenidos que están enseñando? En muy buena parte, la serie que vemos en YouTube está modelada en las experiencias de The Wiggles. Y The Wiggles, la serie está basada en muy serio trabajo educacional, trabajando con expertos en la rama de educación infantil. Ellos mismos han sido educadores. En el caso de Anthony Field, él ha sido él mismo profesor de primaria. En estos días estaba yo en el parque y una niña me decía que su mamá había sido alumna de kindergarten de Anthony Field. Es decir, hay una tradición de educación muy seria, y en ese sentido las canciones y los contenidos tienen ese mensaje que tiene que ver con educación temprana y darle a los niños herramientas para desarrollar la imaginación. Bienvenidos al programa de hoy. Luces, cámara, acción. ¡Vamos todos, sí! Aprendemos y cantamos acerca de las letras, los números, de las estaciones del año, de situaciones que los niños empiezan a vivir, cruzar la calle, mirar a la derecha, mirar a la izquierda, es decir, mirar a la derecha, mirar a la izquierda, todas esas cosas cotidianas que hacemos en español. Y bueno, ¿nos podrías dar un abrebocas, un teaser de lo que cantas? Bueno, te puedo decir que una de mis canciones favoritas, que es uno de los grandes éxitos de los Wiggles, es Hot Potato, y nosotros tenemos nuestra versión en español. Y dice, una papa muy caliente. Una papa muy caliente. Una papa muy caliente. Una papa muy caliente. Papita, papita, papita caliente. Papitas, papitas calientes. Diferente si fuese mamita caliente. Claro.